cómo motivar, cómo vincular, cómo animar a los más jóvenes a que participen de movimientos sociales, de diferentes formas de organización, porque hoy la mayoría salen de la universidad debiendo 30, 50 millones de pesos y muy desesperanzados, buscando cómo empezar a generar dinero para empezar a pagar esa deuda. Y ahí tocaron la ansiedad fundamental de todos los jóvenes. Entonces, desde las organizaciones sociales con las que vemos vinculados en el colectivo Psique, cada vez vemos más difícil vincular a los jóvenes precisamente por esa ansiedad que tienen. Pero yo creo que ese ha sido, David, el interrogante en todos los espacios. Uno, saber si realmente uno sabe leer o no los gritos de los jóvenes. Mira, pasó una cosa muy particular y creo que eso fue el año pasado. Y me tocó en vivo e indirecto. Con la Coordinación Nacional de Movimientos se hizo una asamblea nacional, asambleas de paro nacional y asambleas de paro regionales. Y se citó una asamblea de paro nacional. Y fue realmente muy fuerte en que quienes estaban liderando, pues son la gente, por ejemplo, uno de la CUT, así de esos pesos pesados, digámoslo así como uno dice. Y los primeros que bloquearon inclusive el acceso a la reunión fueron jóvenes, mucha juventud. Y se encuentra uno que los jóvenes quieren romper los paradigmas y quieren encontrar como otras expresiones diferentes a las que siempre han visto. Entonces hay una cosa que nos plantea es, ole, los más viejos, ¿qué tanto estamos abiertos a nuevas propuestas y nuevas formas de hacerlo? No es que como toda la vida lo he hecho así, tiene que ser así. De hecho, la Comosol le había dicho, los compañeros de la Comosol en Bogotá les había dicho, esto tiene que ser en un coliseo, esto tiene que ser abierto, eso no puede ser en un recinto semicerrado. Ay, a mí me tocó ese bololó y esa pelea, y entonces hay unas cosas muy fregadas en los movimientos, y es que también hay que reconocer que hay unas viejas tradiciones, que hay unos cacicazgos políticos, a veces de politiqueros, aún en las mismas organizaciones tradicionales. Y que cuando se camina siempre en lo mismo y siempre son los mismos que dirigen, siempre son los mismos que dicen qué hacen, cómo se hace, eso rompe. De hecho, mire, la coordinación de movimientos se rompió en un tiempo. Y así, hay como momentos de mucha ruptura. Y entonces vuelven y se crean espacios, que uno dice, oye, vamos a replicar espacios o vamos a tratar de juntar unidades, porque hay unos celos políticos internos en las organizaciones que uno dice, uy, no, con razón Colombia no ha podido arrancar, porque es que hasta qué punto nosotros nos abrimos y buscamos qué es lo que hay que hacer hoy, cuáles son esas formas para actuar. Y entonces hay unas casicascos que si no se rompen no vamos a llegar, porque la gente no está hoy para que estén imponiendo. Es decir, esto sí es dialogado y es con asamblearias, pero hagamos. Y tenemos que unir fuerzas porque todos divididos, ¿quién va a poder darle dura a los cambios a mediano y largo plazo? Nos ponen la agenda, inclusive los mismos gobiernos, porque nosotros nos pasamos a veces apagando los incendios. Pero ¿quién realmente estamos pensando cuál es la cabeza del pulpo que tendríamos que crear, que las patas del pulpo, así se lo decía yo a un grupo de jóvenes cuando empezamos con los 21N, es cómo pensarnos estratégicamente a largo plazo, que por ahí podamos decir todas las estrategias que se utilicen a mediano y corto y largo plazo están concentradas a adquirir eso que soñamos y queremos, llámese un objetivo, llámese una meta. Pero no hemos logrado tener esa estrategia que visibilice esa, como dicen los que yo soy simplemente aprendiz, dicen que hay que tener estrategia y tácticas. Entonces uno dice,
estos gobiernos y los grandes gremios económicos que son los que gobiernan realmente y mandan la parada, gobiernan o no dejan gobernar. Y entonces ellos sí están pensándose a largo plazo qué es lo que quieren, cómo lo quieren, a través de qué. Y entonces uno ve que entonces por aquí orientan la educación, por aquí orientan la salud, por aquí orientan todas las cosas. Pero aquí hay algo concentrado. Ese pulpo no hemos logrado con una visión de futuro. Y aquí sí nos llevan, por eso está siendo tan difícil. Y en el caso de la juventud, que es tan difícil porque siempre nos estamos preguntando a quién, hola, toda esta lucha que llevamos tantos años con sus luces y sombras, ¿quién va a seguir con esto? Nos lo estamos preguntando en la Comosoc, nos lo estamos preguntando en la Mesa Ecuménica por la Paz, que yo también hago parte de ese espacio, no lo preguntamos en la Mesa de Salud, nos preguntamos en todos los espacios, ¿dónde están los jóvenes? Porque los que éramos jóvenes, ya hoy no estamos tan jóvenes, y esto preocupa a quién va a continuar. Pero en estas últimas marchas y todo, ha habido un despliegue de quiénes han estado al mando de todo esto, los jóvenes. Tal vez los jóvenes no están pensando como uno que quiere su organización y que a partir de aquí ande por aquí. Y ellos más bien actúan como en su momento. Porque muy cierto, los jóvenes cuando están en la universidad son beligerantes, son propositivos, son creativos. Salen de la universidad, pero claro, llegan y los amarran, como tú bien dices. La preocupación de que tengo que pagar al ICETES un montón de plata. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, es tan difícil, o sea, no es tan fácil, o sea, que uno decir cómo enganchamos los jóvenes, de qué manera. Los jóvenes hablan es de que hacer cosas culturales, desde lo artístico, como ustedes bien lo están planteando. Y desde ahí el joven se engancha. Tal vez los medios de comunicación, inclusive, todos estos medios son mucho más manejados por, digamos, las redes sociales, todos estos espacios cibernéticos, si es que se llaman así. Eso le llama más la atención a los jóvenes. Cuando salieron las marchas por la educación, ¿quién movió las grandes marchas? Los muchachos desde las redes sociales. Sí. Y yo una tendencia muy grande ahí en la derecha a posicionar candidatos jóvenes y a poner caras jóvenes en la imagen pública. Y no veo tanto esa misma tendencia en las organizaciones sociales. Entonces siguen habiendo unos liderazgos y unas representatividades muy tradicionales y los jóvenes van a representar el gran porcentaje de votos en lo que sigue. Entonces, claro, la derecha se da cuenta de eso y empieza a buscar cómo, con influenciadores y cómo ir seduciendo un poco esta población que también viene a decir, bueno, no hay otra alternativa al neoliberalismo y a lo que conocemos, ¿sí? Entonces, hay un reto muy grande para la coalición de organizaciones sociales. Eso por un lado. Sin embargo, yo veo también como que todavía ya hay una gran tendencia a la reflexión de espiritualidades tradicionales y al encuentro de espiritualidades. Entonces, cuando tú empiezas a contarnos de tu trasegar en estos movimientos, tú inicias por la vinculación espiritual y entonces el cristianismo en algún momento. Y hoy, pues posiblemente mucho la mesa ecuménica y otras estrategias que integran espiritualidades. Y tal vez por ahí hayan algunas esperanzas de reavivar esta llama de la lucha popular, ¿sí? Claro, porque mira, el movimiento cristiano, desde la perspectiva de la teología de la liberación y desde, digamos, todo eso de la opción por los más empobrecidos, ha sido lo que ha habido dos tendencias muy grandes, yo no sé si se dan en el mundo, o al menos en América Latina, en Colombia, es decir, cómo todas esas partes de las espiritualidades pueden, realmente lo mismo que hablamos que yo decía de los medios de comunicación, puede ser comprometedora porque la liberación pasa, porque la gente tiene que luchar por sus derechos y no puede, o sea, tiene una acción de fe, pero también política. Y con la otra tradicional, que así como
cooptan a los jóvenes con los medios y demás, que tú decías, los gobiernos, lo mismo vienen haciendo con las grandes, ¿no? O grandes, no, vienen haciendo con las mismas religiones. Porque entonces, ¿quién son los que avalaron el plebiscito? Eso fue impulsado por las mismas religiones, con sus masas, en oponerse al plebiscito. O sea, toda esa parte cultural, toda esta parte que ahí entra también las espiritualidades de lo religioso, puede ser también esa espada de doble filo, o realmente es liberadora o realmente sigue al lado de los opresores. Entonces, cuando hay una espiritualidad que va en esa búsqueda de la liberación, pasa por la defensa de la vida, de los derechos, de los campesinos, del territorio, contra las multinacionales, con todo eso que, es decir, ¿dónde está ese Dios de la vida? No puede estar al lado de quienes siempre han abusado de la vida de la gente. Entonces, ¿cómo capta eso a los jóvenes? Yo creo que a los jóvenes les llega mucho lo simbólico, en este momento les llega mucho todos estos medios alternativos, y los jóvenes son muy buenos para estas cosas. Lo digo porque yo lo veo hasta en mi sobrino. Yo aquí me enredo en estas vainas técnicas. Pero dele a usted a un niño, diga usted por sus hijos, coja uno de los más pequeñitos, cómo coge el celular, ya lo manejan mejor que uno, y así no sepan leer, escribir, saben a dónde le apuntan, porque he visto a mis resobrinos, ni siquiera sobrinos, no, déjeme ver este. Entonces uno dice, ¿cómo los medios, cómo podría ser? Y fíjese que toda esta pandemia, la cantidad de cosas que se han venido dando a nivel, digamos, virtual. Y cuando suceden, por ejemplo, todas esas masacres, los jóvenes han venido moviendo. O sea, los jóvenes son de acciones tal vez no de pensarse el futuro, sino acciones inmediatas ya, pero que le apunten a algo ya. O sea, no son como nosotros ya adultos, que pensamos mucho la cosa. Puede ser que yo esté equivocada, ¿cierto? Lo que digo es lo que yo percibo y me parece, pero puedo estar equivocada. Pero yo veo que los jóvenes quieren actuar ya, no es para pasado mañana y luego para el siguiente y luego para el siguiente, porque han creado de que es para allá o no sirve. Y tanto no lo ven en su vida personal como en su vida actuar. Quieren hacer algo, pero ya, para mañana no sirve. Entonces, no sé si las mismas prácticas que uno inconscientemente tiene, de que entonces piensa, hace metas, evalúa, mira tal cosa, ahora eso no lo convence a los muchachos. Que entonces la mejor manera es citarnos a una cantata por la vida y por la paz. ¿Y quiénes lo lideran? Los jóvenes. Mira, en esa cantata por la vida que hubo hace poquito. Primero fue en los 21N y me acuerdo que en varias ciudades estuvieron artistas y fue una marcha, porque yo estuve también metida en AVE. Y ahorita fue todo virtual. ¿Quiénes eran la mayoría? Mira, Juan, David, ¿cuáles eran las mayorías de cantantes? Eran muchachos y muchachas jóvenes. Y los he escuchado en Comosoc y los he escuchado en la mesa ecuménica. Los jóvenes quieren es lo artístico porque lo simbólico va más allá de lo que uno siente y ve y mueve. Sí, pareciera que como frente al hastío que nos genera tanta literalidad y banalidad de la propuesta ultracapitalista, entonces el alma no sintiéndose a gusto, atrapado en lo evidente, en lo poco que puede conocer desde lo material, entonces recurre a sus cimientos, a eso por donde empezó, ¿sí? A nuestros ancestros escribiendo en cavernas y a la necesidad fundamental de tratar la imagen de alguna manera. Y eso sí, parece como la mejor estrategia de vincularnos poco a poco con los más jóvenes. Ya hay muchos estudios que vienen demostrando pues cómo el cristianismo ha participado en la elección de gobiernos de ultraderecha. Cuando yo hablaba de espiritualidad en Abiyala, también estaba pensando en todos nuestros pueblos originarios.
y pese a que cada vez se pierden más lenguas, más tradiciones, más formas de hacer medicina y de tradiciones, también parece ahí que está creciendo con mucha fuerza la curiosidad de los jóvenes por recordar quiénes éramos antes del colonialismo y Ujú. mirar de eso que nos queda, dónde pueden encontrarse. Suena hasta platónico, pienso yo, Sol, como si aprender fuera a recordar quién eres. Total, sí. Ellos quieren encontrar algo que responda como a lo que quieren, sienten, y no esas viejas tradiciones de cualquier, ni de educación, ni de salud, ni de religiones, no. Quieren algo que su espíritu los fortalezca y actuar y transformar. Y por eso la ancestralidad se vuelve como una posibilidad de fortalecer el espíritu para actuar. Entonces, no sé si eso simbólico que todavía nos lo estamos preguntando en la Como Soy, como te digo, y en la misma mesa ecuménica, ¿de qué manera? No, los jóvenes están ahí envueltos porque hoy hay que seguir construyendo para que otros tal vez disfruten los cambios que siempre hemos soñado, ¿no? Y todo esta incertidumbre que crea, todo es, que uno sabe por dónde va la vaina, pero que a la vez se siente uno atado por cosas frente a esta realidad social y política, pero que uno siente que hay que seguir. Mira los muchachos ayer, y uno dice eso es, los muchachos querían actuar ya, porque ya están mamados y cansados de que siempre en las movilizaciones, cuando salen a hacer sus pintas, cuando los muchachos, bueno, hacen todas las movilizaciones, ¿qué ha pasado todos estos últimos años? ¿Cuántos chicos han perdido los ojos? ¿Cuántos chicos fueron en las mismas estaciones de policía golpeados y abusados? Y mire que uno no justifica la violencia, porque la violencia trae más violencia, odio y con eso, pero uno siente que estos últimos años, mira, antes de la pandemia había vuelto a crecer las movilizaciones y uno veía las calles con muchos jóvenes. Después de esta pandemia, que bien utilizada la ha tenido su gobierno para sus intereses, la cosa, los jóvenes siguieron moviéndose, pero por esta virtualidad. Y en lo de ayer, como te digo, querían de alguna manera, veo yo, puede que esté errada, y es como castigar los puestos de policía por tantas violaciones donde las movilizaciones y donde los estudiantes han muerto o han caído, o han sido heridos. Ayer era muy notorio, es que mira, aún en medio de esta pandemia, la gente está cansada que esté matando. ¿Qué pasó en estos últimos tiempos? La matanza de jóvenes, pero en distintas regiones del país. Y entonces ya, mire, todo se va juntando y uno sí sabía, aquí va a pasar lo que ha pasado porque es como, es una realidad muy, muy, dice, esto atraviesa todo, no es solo Colombia. Y va a haber un estallido social. O sea, la gente no se va a aguantar más porque tú mismo has sufrido de que estás tratada de no tener un empleo porque tienes un hogar y tienes unos hijos que salvar y que cuidar. Entonces, el que la gente no tenga posibilidad de una vida con dignidad, esto se sabía que iba a estallar. No sabe cómo, de qué manera, y mire que ayer era una forma de mostrar acabando los CAI. Es decir, ustedes nos han destruido desde siempre, ustedes siempre han sido los opresores. Entonces, sin justificar, como te digo, las violencias, es en el fondo un estallido y una respuesta de que la gente ya no puede aguantar más. ¿Cuándo se había pensado que en las marchas son esto? Como ayer los jóvenes, no sé aquí tanto en Medellín, que sí vi videos en donde jamás pensé que iban a tocar ese edificio grandote de la Oriental donde está la policía. Y mira ayer, y en Bogotá, ¿cuál fue la actividad? Casi varias localidades quemaron los puestos de salud o los destruyeron. ¿Eso qué está diciendo? O sea, los jóvenes dicen, esto se tiene que parar o cambiar o no. O sea, la gente
no está pensando para mañana y pasado mañana, no, el actuar de hoy, pero que esto hoy cambie. O sea, porque la gente ya no está esperando como nosotros, a ver si hacemos esta acción y pasado mañana la otra. No, los jóvenes, hagamos esto ya, pero para allá, no es para mañana. Sí. O sea, por eso digo que es tan difícil para nosotros, aunque se nos decía en el encuentro que tuvimos de la Mesa Ecuménica por la Paz el año pasado, con presencia de muchos jóvenes, y es como aprender a dialogar entre estas entre estas generaciones. Pero ellos recalcan siempre lo simbólico, recalcan lo artístico como una forma de llegarle a más gente y tocarle lo más, y tú como psicólogo de saber qué es lo que hay en el psique de cada persona que quieren tocar ese psique, pero no con esas viejas prácticas. Yo todavía no sé cómo enganchar los jóvenes, pero siento que hay algo ahí que de pronto yo no lo he percibido, o con quienes yo converso, es cómo hacer, pero si no es desde ellos mismos, uno como adulto, muy difícil. O sea, cómo ellos encuentren ahí un espacio y que ellos se sientan que son ellos y que pueden dialogar con nosotros y que pues, nos pueden hacer propuestas. Que tanto yo, Solange Pérez, o los otros que andan conmigo en la mesa de salud, en la mesa ecuménica, en la misma como somos tan abiertos para saber leer eso. Sí. Las estéticas de los jóvenes resuenan con el espíritu libertario. Y en ese es el momento para ser rebelde, es el momento para liberarse, es el momento para soltar cadenas. Ahí hay una trampa, y es que nos venden la idea de que libertad es libertad de consumo, pero los jóvenes Sí. cada vez se van dando cuenta de que no es por ahí, de que esa puede ser una dimensión de la libertad, pero que es una dimensión insuficiente para la construcción de su historia. Me decía Marcela, mi compañera, que todo esto le recuerda a María Antonieta, con el pueblo muriéndose de hambre, y entonces manda a que le den tomates podridos al pueblo para comer, mientras ella se regodea pues comiendo sus pasteles y demás. Y el pueblo entonces empieza esa tomatina, que estallará la revolución y pondrá a la gente a hablar de derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Y es posible que estemos frente a un momento similar, porque el pueblo oprimido tampoco soporta demasiado. Y la canallada cada vez es más evidente, y hay que estar muy ciegos para no ver la opresión con la que nos dominan. Sí. Uno de los compañeros de la Comozón nos decía, mire, es que inclusive uno tiene que estar tratando de percibir las cosas, porque hay como también una cosa que uno dice, cómo saber aprovechar los momentos, en el sentido de que, hablando de la juventud, porque uno siempre se interroga, pasa los años fuertes porque eran estudiantes. Y como dicen, esa trampa, uno dice, ¿cómo no caer? Pero ¿cómo aprovechar los momentos? ¿En qué sentido? Cuando se está con todas las ganas de cambiar este mundo, porque uno cree que uno joven va a cambiar y va a cambiar la vaina, ¿no? Pero cuando ya termina una carrera y tiene que enfrentarse, que tiene que buscar trabajo, y además ni quiera trabajo en lo que se profesionalizó. Lo digo por mi sobrina, que también es psicóloga, y es así un lío para encontrar un trabajo donde ella pueda ejercer su profesión. Y siempre le ha tocado otra cosa menos la psicología. Entonces uno dice, ahí viene también una cosa muy fregada para los muchachos y muchachas. Cuando no hay un empleo, un trabajo digno, que también dignifique su vida, y tiene que hacer lo que sea, y más ahora si van a tercerizar el trabajo, sí, peor de lo peor, por horas, sin derecho a una vida con dignidad. Estos muchachos, ¿a qué horas van realmente a ejercer toda su potencialidad humana? Cuando aquí hay un montón de cosas. Entonces yo no sé si eso, cuando salen, la realidad a lo que se tienen que enfrentar, los encasilla. Y uno dice, ¿por qué si eran tan beligerantes jóvenes cuando salen de la universidad? ¿Dónde están? Y quedan algunos. Sí, los va persiguiendo el miedo, los va persiguiendo el miedo. Yo frente a esto trato de recordar las pildoritas de esperanza. Y entonces Leonardo, el teólogo, Leonardo Boff, dice que hay muchas semillas sembradas ya, que las semillas están por ahí. Y yo creo que hay un momento, y el momento de la universidad es un momento para
para cuidar esas semillas, porque despertarán, tarde o temprano despertarán. Y quiero terminar con una pregunta para que nos contes vos, y es: ¿qué alimenta la llama de la esperanza? Tú que te has luchado estas tierras, tú que has hecho parte de los movimientos sociales durante toda una historia de vida, ¿qué alimenta la esperanza? Buena pregunta. Mire, yo creo que cuando uno tiene claro que esas semillas de que tú hablas y que hay que construir, pensando no en uno mismo, yo creo que uno no se puede centrar en esta lucha social solo porque yo quiera ver el cambio y ahí yo estoy contento o contenta y satisfecha o satisfecho porque logré mis objetivos. Pero yo pienso cuando uno aprende en todo este tiempo de que lo que uno quiere no es inmediato, sino es de muy largo aliento. Uno empieza que tiene que construir, vale la pena pelearse hoy, porque hoy lo que tenemos lo pelearon otros. Así los gobiernos de turno lo destruyan, pero otros lucharon mucho porque tuvieran, digamos, como un trabajo con dignidad, o sea, que cambiaran todo este sistema capitalista. O sea, mucha gente viene hace muchos años haciéndose esta pelea. Y uno cree que algún día esto tiene que ser posible. Yo digo, cuando hay un espíritu, una espiritualidad que lo fortalece a uno, dice, esto es de largo aliento, a pesar de que uno vea oscuridades o se encuentre muchas veces desanimada o desanimada, y en oscuridad, esto con los otros, uno va viendo que van habiendo brotes por lados, muchas semillas. Es que en esta misma la pandemia obligó a que la gente se formara en redes de solidaridad, porque el Estado ni los gobiernos no apoyaron realmente a la gente informal, a la gente de los barrios populares, donde es donde hay la mayor concentración de gente muy empobrecida, desplazada, etcétera, mucha violencia también en los sectores, y van surgiendo esos momentos de solidaridad, y van surgiendo espacios que queremos hacer esto, que queremos aquello, que las huertas urbanas, que miremos la soberanía alimentaria, o sea, van saliendo un montón de luces y que la gente se ha venido juntando. O sea, hay pequeñas cosas que se han venido haciendo y juntando, nacido de los problemas. La gente siempre de alguna manera busca una salida. Así no haya unas grandes transformaciones sociales y políticas como se han soñado, pero empiezan a gestarse cosas. Y yo pienso que cuando empezamos a ver las luces que hay alrededor, renace la esperanza. Entonces yo pienso que cuando uno aprende a descubrir que en medio de tantas sombras hay unas luces pequeñas que se encienden, vale la pena hacerlo. Entonces pienso que todas esas cosas pequeñas, mire los jóvenes moviéndose por las redes en estos encuentros, para tratar de ver por dónde hay salida, para pensarse este país, para que piensen que la historia, cómo es realmente la historia, y por la historia tienen que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Mucha gente me ha preguntado, dígame qué hacemos. Me llama un compañero que también es periodista, la esposa es una indígena, él no es indígena, pero la esposa sí, sus hijos. Y dígame qué hay que hacer. Pero ya, no es como en palabras, toda la situación que vive Frontrino los indígenas, porque su esposa es indígena y allá ni siquiera ella pudo entrar nuevamente al resguardo. Y la gente está queriendo hacer algo distinto. Y un algo distinto, que es distinto sin la institucionalidad tradicional. Creo que esta misma pandemia está mostrando que la gente, aún así no haya salido a las marchas, con las marchas anteriores estaba saliendo gente que no era ni siquiera organizada, ya por la presión de que esto ya no aguanta más. Y me van a los revoltosos, ahora varios han unido a los revoltosos, porque han encontrado que sí. Entonces a uno lo que lo mantiene vivo es las ganas de siempre hacer algo. Y que si algo podemos hacer, bienvenido. Que a mí no me toque, pues no me tocó, pero usted tiene sus hijos, yo tengo los sobrinos, resobrinos, pero que uno diga, así con los desánimos de muchas veces que a uno le llegan, es uno decir, no cansarse porque algún día a otro le tocará otro mundo mejor, pero que no nos cansemos de haber hecho lo que nos correspondía. Porque cuando uno
Entonces, dígame, si uno se desanima, entonces, uno que va, digamos, poderle caminar con otro, cuando uno ya perdió todo aliento y toda esperanza, entonces, ¿no? Entonces yo digo que lo mantiene a uno vivo, es como las ganas de que este mundo, que, que el Dios de la vida, Padre, Madre, nos va mostrando si es posible aún en medio de tanto. ¿Cómo, de qué manera se va a seguir haciendo? Estas transformaciones serán siempre, yo creo que una lucha permanente de toda la vida. Uno pone a ver la historia siempre ha sido de guerras, se han sido de dominadores y dominados, y uno dice, bueno, eso es como que el vaivén de la humanidad. Entonces, que uno diga que no dejemos de hacer y de intentar aportar, así sea una cosa chiquitica. Y grandes cambios han logrado Sol. Los últimos 50 años de conquista de derechos para las mujeres y de la construcción de un mundo un poquito más igualitario son una de las muestras de que la lucha social tiene todo el sentido y de que caminando, poco a poco, un paso a la vez, se van logrando muchas cosas. Bueno, ella fue Sol Ángela Hoyos Pérez de la Comosoc. Muchísimas gracias a todos. Esto es ECOS, Exposiciones contra el Olvido del Silencio, para reconocer el testimonio de estos que le dan voz a quien se la quitan y que nos ayudan a hacer visible las cosas que otros quieren hacer invisibles. Sol, muchas gracias. No, a ti.